basofia, ¿no? Eso es lo que estamos aquí, yo creo, criticando, Silvio. Y si me permites, pasemos al tema de... Diciendo que llevamos 53 minutos en este programa número 36, en una hora sui generis, porque nuestro programa es los domingos a las 11. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el programa para educar al algoritmo. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que esa frase es auténtica nuestra, nadie la usa. La de comparte para educar los algoritmos sobre el algoritmo. Es una marca nueva, es una marca de nuestra casa. Así que usémosla porque es nuestra. Pasemos entonces al próximo tema tuyo y saludamos a los oyentes. Vamos a leer sus comentarios, sigan escribiendo. Hoy juega el Medallo y si no gana, no Medallo. Este man es del Cúcuta Deportivo, así que tiene una fe romántica más peor que la mía. Pero tengo una fe romántica, pero también tengo una estrella en el escudo. Para qué lindo. Oh, sí. Bueno, pero ya tienen dos, ¿o no? No, solo una. Perdón, no era burlándome. En serio. Pero que brilla como 1000 soles. Bueno, en fin. Okay. Mache altro sole. Bueno, yo quiero brevemente, porque vamos terminando, yo también tenemos que partir, sobre una cosa ya en plano internacional, digamos, que muy preocupante para mí y que, pues, digamos, no deja de llamarme la atención, las protestas en las universidades de élite, las universidades más prestigiosas y más caras de Estados Unidos, sobre todo NYU en Nueva York, Columbia University también allá en Nueva York, pero en otras partes, en otros sitios del país, donde los estudiantes continúan las protestas y ahora, por ejemplo, en Columbia University se han tomado la universidad en protestas, digamos, a favor o a veces no sé cómo describirlo, es a favor de los palestinos y de la gente de la Franja de Gaza o en contra de los israelíes y a veces en general parece que fueran manifestaciones en contra de los judíos mismos, es decir, a veces tienen un tufo antisemita estas manifestaciones y se han vuelto, bueno, como han colapsado, por ejemplo, la Universidad de Columbia en particular en Nueva York, se han tomado la universidad, han hecho campamentos ahí, entonces la policía vino, los sacó, a muchos de ellos arrestó a muchos y otros, pero luego hicieron otro campamento en otro lado de la universidad, es decir, están tratando de hacer colapsar la universidad. Uno de los argumentos es que las universidades como esta Universidad de Columbia deje de hacer negocios o deje de ganar dinero pues de negocios con el gobierno de Israel. Y en el proceso y dentro de las protestas empiezan a escucharse cánticos muy preocupantes, ¿no? Uno de los más comunes, pero también muy estremecedores, es el de en inglés, ¿no? Que rima, dice from the river to the sea, ¿cierto? Palestine will be free, ¿no? Que es desde el río Jordán hasta el mar, Palestina será libre. Ese cántico, Silvio y amigos que nos escuchan, es muy particular porque ese cántico fue el que se empezó a escuchar en los años 80, poco antes de que comenzara la primera intifada, es decir, la primera acción masiva terrorista del grupo Hamas contra el Estado de Israel, ¿cierto? Entonces, esto es muy preocupante. Ya también esto se empieza a mezclar con cánticos y arengas en contra del mismo Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, yo siento, esto es muy doloroso también verlo, porque es como si Occidente estuviera colapsando desde adentro, Silvio, ideológicamente hablando. Esto lo hemos hablado en otros programas y en otras oportunidades mucho. Es algo que a mí me preocupa en particular bastante porque viviendo en Estados Unidos estoy muy familiarizado con ciertas teorías y ciertas ideas neocolonialistas, ciertos pensadores muy específicos que parecen haber tomado control, digamos, de las mentes de los jóvenes estudiantes y esto es muy peligroso. Yo quiero decir una cosa hoy que pues creo que antes no he dicho. Perdón, Gustavo, pero ¿por qué es peligroso? ¿Qué cosa? Contextualizando a los oyentes que acaban de entrar, ¿por qué crees que esos discursos
que son bien pensantes son los discursos de un Fanon, son los discursos de Edward Said, que son interesantes. ¿Por qué llegan a ser peligrosos? Con esto no estamos diciendo que no se lean, sino que no adoctrinen. Porque yo tengo una teoría, porque no se leen como una hipótesis más o como una línea de pensamiento más, sino que se leen como la verdad absoluta. Y cuando tú lees algo como la verdad absoluta, perdiste, perdiste en sentidos científicos. Incluso la ciencia científica, si la lees como una verdad absoluta, la ciencia no puede progresar, no puede haber antítesis, no puede haber nuevas hipótesis. La ciencia también se tiene que leer como algo que tiene que ser perfectible, o sea, cambiable. Pero algunas de estas investigaciones sociales se leen en las universidades como la verdad, como diría nuestro presidente. exacto. Y lo que pasa es que, claro, en el mundo de las hipótesis y de las especulaciones, pues claro, es válido contemplar ideas como las de Franz Fanon o Edward Said, pero el problema es cuando ciertas de estas ideas se llevan a la práctica, ¿cierto? Cuando se convierten ya en invitaciones a la violencia, ¿cierto? Y sobre todo cuando, desde luego que esto lo hemos hablado en otros programas, obvio. El conflicto que está pasando ahorita en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina es muy complicado y sobre todo exacerba y calienta las pasiones de una manera que ningún otro conflicto lo hace. En este momento hay muchos otros conflictos étnicos y religiosos ocurriendo. En Yemen, en China hay campos de concentración de los uigures, ¿cierto? Pero a nadie le importan esos, o sea, a la opinión internacional le importan poco y a los jovencitos ricachones, estudiantes gringos les importan poco esos conflictos. Este es el conflicto, digamos, que nos, y bueno, y, pensemos en el presidente Petro y también en los progresistas de Colombia que también están, digamos, han tomado partido por Palestina, sin entender de verdad o querer entender el contexto y sobre todo la realidad religiosa, el carácter de fundamentalismo árabe, fundamentalismo islámico que alimenta y le echa gasolina pues, al grupo terrorista Hamas, ¿verdad? Y Hezbollah también. Hezbollah en el Líbano, pero y todos, aunque unos son sunitas y otros son chiitas, Irán, ¿cierto? La teocracia de Irán es la que está también alimentando esta beligerancia, pues este ataque y Silvio, perdón, esta conexión de pronto suene poco peregrina, pero así como tendemos a olvidar por el romanticismo, el velo que nos pone el romanticismo sobre los ojos, las barbaridades y los crímenes que cometió el M-19 en su momento porque estaban inspirados por un gran sentido de justicia, también parece que ya se nos olvidaron entonces las atrocidades, la barbarie medieval, pues, que cometió el grupo Hamas el 7 de octubre en los kibbutz de Israel. Eso no se puede Lastimosamente olvidar. la propaganda ha hecho a muchas personas subvalorar, no dimensionar el doloroso ataque que sufrieron los israelíes, los chicos secuestrados, las chicas, por Dios, fue brutal. Todavía hay chicos secuestrados y Niños, bebés es tan secuestrados. fuerte la propaganda antisemita, entonces se olvidan de eso. Y todos en su retórica, todos los hebreos en general los meten en un saco y todos son malvados. Y eso, precisamente por eso es peligroso el antisemitismo, porque ya lo hemos vivido. La humanidad ya ha vivido el antisemitismo. 1491 sacan de Castilla y Aragón a cuántos millones de hebreos. 1930, cuando Mussolini lanza las leyes raciales, porque fue Mussolini, fue el bando, leyes raciales, fueron los que ¿quiénes sufrieron? Fueron los hebreos y
cuando la humanidad se pone de acuerdo para excluirlos, para mandarlos a la porra, para pasan ese tipo de cosas. Es que también como la gente dice, no, es que estudia historia, si los palestinos están así fue porque les dieron un lugar que no les correspondía a los hebreos. Y entonces, ¿qué? Hay que volverlo a echar. O sea, ¿qué? ¿Qué propones? ¿Que los saquemos para el mar y que se mueran en el mar? ¿Qué propones? Si precisamente los echaron de Europa por antisemitismo, ahora los van a echar también de Asia por antisemitismo. De la tierra prometida también, o sea, bueno, es muy complicado, no quería pues meterme tampoco demasiado, sino en el asunto, sino, Silvio, lo que te quería decir, algo que no he dicho antes, pero ya creo que es el momento, y es que, puesto que ha llegado, parece ser la hora de tomar postura y de tomar posición, mi postura y mi posición está con Israel. Esto no quiere decir, desde luego, que no me parezca terrible el sufrimiento y que no me conmueva el gran sufrimiento de los indefensos, viejos, niños y mujeres de Palestina y que están en la Franja de Gaza. Eso es una gran tragedia. Seguramente se están cometiendo atrocidades que no deberían pasar. Sin embargo, no hay otra manera, parece ser que no hubiera otra manera, o no se encuentra otra manera. Es que cómo más se puede reaccionar al odio, a la atrocidad, pues al genocidio que cometió Hamas en el 7 de octubre. Y además de eso, Silvio, los valores con los cuales yo me identifico son los valores democráticos y de respeto a la ley, a la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, los valores liberales que se defienden en Israel, que no, desafortunadamente, y por gran tragedia de nuestra humanidad, no se defienden en el gobierno palestino, así Las como no se defienden mujeres, en muchos ¿cómo países tratan a las islámicos. mujeres? ¿Cómo tratan a las mujeres? A ver, ¿cómo tratan a cualquiera que no sea un fundamentalista religioso? ¿Cómo tratarían a un homosexual? A ver, somos occidentales, ¿no? No estamos en la... Ustedes no son progresistas, listo. Los que nos critican porque supuestamente no somos los fachos deberían darse cuenta que es que las chicas tienen la cara tapada. Es No que pueden esa salir es la solas a la calle. derecha. Esa es la derecha, amigos. Eso es la Irán derecha, es la sí. derecha. Irán es la derecha. La revolución, el éxito de la revolución iraní precisamente consiste en eso, en llamar revolución a un totalitarismo de derechas. Ellos, es como si la iglesia, es como si un grupo rebelde católico se tomara el poder, y desde los dogmas mandase en O Colombia. sea, Pero además, Franco era un cagado al lado de los ayatolas. sí, porque tampoco Franco era tan entregado a las jerarquías de la iglesia, ¿cierto? Era otra la función militar de ese gobierno de derechas. Este gobierno de derechas de Irán y todo ese fundamentalismo lo que quiere es imponer una teocracia radical. Y la teocracia radical no va de la mano con lo que ustedes profesan desde el progresismo, no, ni tampoco desde el feminismo, no, ni tampoco desde los defensores del LGTBIQ+, no, son sus enemigos, ellos son sus rivales. Dejen de, no sé, dejen de que, no, hagan lo que quieran, pero sobre todo escúchennos y denle like, compartan el programa para educar los algoritmos, porque sí necesitamos educar el algoritmo, hermano, dado que lo primero que ve un chico es la video sobre radicalización, sobre cómo ser energúmeno, sobre cómo ser fundamentalista. Y en cambio nosotros, la mayoría de nuestros vídeos son llamando a la prudencia, a no radicalizarse, a creer en lo que tú quieres, pero cuidado con el respeto, cuidado con la ley, cuidado con el otro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucho aprecio por el otro, porque ese precisamente es el respeto. Vuelvo a las palabras de Stanislao Zuleta.
que a mi papá le da tanta piedra que citen a Stanislao, porque dice que solamente lo citan a él. Pero es que mire, cuando uno dice el respeto, es el respeto a la diferencia. No hay otra forma de respeto. O sea, piense bien. Usted al que ama y que es igual a usted, no lo respetas. Eso es otro el verbo. Tú respetas es al que es distinto y te cae mal y te molesta. Y lo tienes que respetar, hermano. ¿Por qué? Porque o si No no, puedes pues, pedir respeto para ti. exacto. Pero bueno, es una pregunta que yo le quería hacer y qué es irrespetar, porque hay mucha gente, hay una frase que repetimos en las redes sociales que es que no, yo a ese man si no lo respeto. De todo se lo leí una vez a una chica que es muy activista, que escribió, yo a ese señor sí no lo respeto, y me ocasionó una duda filosófica. Entonces, ¿cómo se respeta? ¿Cómo lo vas a respetar? Si ni siquiera estás a su nivel, ¿cómo lo vas a respetar? Es que yo no lo respeto. Bueno, ¿y cómo lo vas a respetar? Te va a tirar un mango, va a escribir un poema diciendo que es deforme. A veces usamos palabras únicamente y frases únicamente para mostrarnos, pero que son vacías, como esa de yo a ese señor no lo respeto. O Gustavo, Estoy de acuerdo con eso, Silvio. Sí, es nuestra filosofía, nuestro eh, carácter. eh, y bueno, solo quería decir que en este momento, ante tanta radicalización con el asunto de Palestina, yo pues estoy con Israel. Es doloroso, muy doloroso lo que pasa allá, pero no puedo, pues digamos, ya como continuar no siendo claro. Y sí, creo que Israel, no soy fan de Netanyahu para nada, pero es que eso tampoco voy también a... tiene la democracia, que en Israel la popularidad de Netanyahu está baja y en cualquier momento viene otro presidente. O sea, no es igual a lo que pasa ni con Hezbollah ni menos con Hamas, que siempre va a ser un, como una mafia. Muerto el capo, asciende el capo y todos pensamos igual. No hay matices, no hay orden, no hay voluntad de paz. Y miren, ahí está la diferencia, la gran diferencia, que eso sí es aplaudible, con líderes revolucionarios como el señor Carlos Pizarro, que en su momento dijo, listo, hemos hecho esto, pero palabra que sí, tenga mi arma, Estado colombiano, creemos en la democracia, vamos a construirla juntos. Entonces, miren la diferencia. Eh, yo aplaudo su coraje, no me considero nadie no me considero yo quién para decir si estoy de un lado o de otro en un conflicto tan difícil. Quizás me gustaría, si yo fuera un poquito más serio en mi vida o tuviera otro tipo de educación, ser un garante de paz, como ayudar a conciliar, ayudar a hablar entre distintos. Eso a mí me gusta. Esas cosas a mí me gustan. Lo he hecho en Medellín, alguna vez lo hice con problemas de barras, de barristas que estaban muy enfrentados. Ahí me llamaban para hablar con distintos, para ayudarlos a calmar, pues para ayudarlos a concertar. Entonces las cosas a mí me llaman la atención más que como declararme parte de un lado, aunque también siento mucha compasión con lo que vive Israel, con lo que viven los palestinos, y sé que pues mi cultura es mucho más semejante a la de los israelíes que a la de los palestinos. Sobre todo por lo que hemos dicho del respeto a la mujer. Ah, ah, porque mire, hermano, a mí me podrán decir machista, falopatriarcal. Nosotros acá discutimos con las feminazis, ¿no? De hecho, hay muchas chicas feministas que no nos quieren de frente. Y a mí, por ejemplo, lo que más tirria me da de ese sistema teocrático de Irán y lo que propone Hezbollah y Hamas es cómo tratan a las mujeres. Punto. Yo eso no lo negocio. No lo negocio, hermano. ¿Por qué? Porque soy muy hijo de mi madre, y muy nieto de mi abuela, muy hermano de mi hermana y muy tío de mi sobrina. Y esa situación en la que viven las mujeres en teocracias, no en todo Islam,
porque hay que decirlo, no en todo Islam las mujeres viven mal. Entonces yo no estoy, nunca estaré a favor de un Hezbollah ni un Hamas. Aunque Reinaldo Espitaleta, mi profe que quiero tanto, mandándome memes como que me quiere hacer partícipe de la empatía. No, Reinaldo, te quiero, pero hay fallas epistemológica y éticamente. Y tengo argumentos. Gustavo, el último tema suyo y pasamos a dar una media Verónica. Yo creo que usted sí tiene otro tema. No, me llamó la atención viendo las noticias que la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar ha abierto sus puertas como un gran parque temático y me llamó la atención, vi la fotografía, se veía muy, muy bonito, muy moderno, muy agradable para las familias, pero también me preguntaba si un parque temático de Pablo Escobar no debería también vender cocaína legal. Pero eso es para otra discusión. O sea que su crítica es como, hey, ¿cómo cambian el sistema tanto? Acá debería haber narco, chicas en bikini. Ese es el parque temático, Sí, claro. sí, sí. Hacienda Nápoles debería haber. Debería haber ranchera, bandas de salsa, muchas